Hola, soy Iván Carrillo y les doy la bienvenida a Reporte Climático, periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. En esta ocasión haremos un viaje por aguas oceánicas. Desde las soleadas playas hasta las zonas de alta mar, conoceremos la gran diversidad de ecosistemas marinos, sus fortalezas y sus principales amenazas. Para ello nos acompañará Agustín Carniquian, el uruguayo y máster en ciencias biológicas, quien nos ayudará a entender la compleja relación entre los desechos que lanzamos al mar y el cambio climático. También veremos cuáles son las principales acciones que la ciudadanía, empresas y científicos podemos llevar a cabo para combatir dichas problemáticas. Pero primero, echemos un vistazo a lo más actual sobre el clima en el mundo. Debido a los incendios y a la deforestación, en 9 años la Amazonia liberó más dióxido de carbono del que absorbió, de acuerdo con un estudio publicado en la revista Nature. Los autores encontraron que este fenómeno es mucho más pronunciado en territorio brasileño, es decir, en la parte oriental y sureste del bosque tropical más grande del mundo. Sus impactos son globales, pues provoca el aumento de la temperatura promedio de todo el planeta. Luego del histórico viaje de 11 minutos realizado por Jeff Bezos a bordo del cohete Blue Origin, ambientalistas y científicos mostraron su preocupación sobre el impacto ambiental de los viajes espaciales turísticos en el futuro. Se sabe que en un solo vuelo emitiría entre 8 y 15 toneladas de dióxido de carbono por pasajero. En comparación, cada persona en el mundo emite 4.8 toneladas de este gas al año. En el desierto de Jubones, en Ecuador, 4 mujeres campesinas han demostrado que la adaptación al cambio climático es posible incluso en las condiciones más áridas. Blanca Atre, Adriana Tapia, Daisy Dota y Mélida Romero desarrollaron sus propios sistemas de cuidado, riego y gestión, y hoy sus cultivos destacan donde antes solo había resequedad. Los ecosistemas marinos constituyen el 90% del espacio habitable en el planeta Tierra, brindan el sustento diario a más de 1.000 millones de personas y sin ellos, las temperaturas globales serían extremas y desequilibradas. Pero, ¿en qué consiste su diversidad y de qué depende? Agustín Carniquian nos lo explica. Estamos hablando que el océano y los mares tienen distintos tipos de ecosistemas, con cada uno su complejidad, donde las tramas tróficas están muy bien estructuradas y son muy interactivas entre sí. A medida que uno puede ir avanzando en profundidad en el océano, por así decirlo, se van generando determinadas condicionantes que van condicionando precisamente ese tipo de ecosistemas. Por ejemplo, la ausencia de la luz en la profundidad es limitante, también la temperatura va a ser limitante, y obviamente el tema de las corrientes, cómo esos ecosistemas se van nutriendo de las corrientes oceánicas que son globales, dependiendo del océano donde uno esté, van a girar o se van a mover hacia un lado o hacia otro. Y después tenemos también lo que son los ecosistemas marinos costeros, donde ahí ya la luz no es un factor tan limitante, sino empiezan a preponderizar otros factores como es la temperatura, tan sensible al calentamiento global, la temperatura. Y por ejemplo el tema de los arrecifes de coral, que con 2 grandes barreras a nivel mundial, como por ejemplo es la barrera australiana y la barrera que está situada en el Caribe, en Belice y México, que son ecosistemas también muy frágiles debido a efectos antropogénicos. Y como decía, son sistemas muy complejos, muy diversos y con muchísima productividad, que son fundamentales para un equilibrio global, ¿no? De acuerdo con el Fondo Mundial para la Naturaleza, probablemente ninguna de las especies de seres vivos que conocemos existiría de no ser por la presencia de los ecosistemas marinos. Sin embargo, su relevancia no los ha hecho exentos de los daños a causa de las actividades humanas. Los ecosistemas costeros, debido a su cercanía con continente, se ven influenciados precisamente por nuestra actividad, ¿no? La actividad humana que desarrollamos en tierra y obviamente también desarrollamos en el mar. Y
y son sensibles a ese tipo de actividad. Por ejemplo, nosotros podemos generar contaminación, podemos introducir materiales no deseados en este tipo de ecosistemas, como pueden ser los plásticos, podemos introducirle nutrientes, podemos introducir metales, también la sobrepesca, la pesca ilegal, son actividades realizadas por nosotros que tienen un impacto negativo en ese tipo de ecosistemas. De entre todos los riesgos que enfrentan los ambientes marinos, a Agustín Carniquian le interesa particularmente la contaminación. Y es que el 38% de la población mundial vive a menos de 100 kilómetros de la costa, constituyendo una fuente de distintos desechos cuyas consecuencias son evidentes. Mi línea de investigación siempre fue trabajar encontrando cuáles son los efectos, que pueden ser efectos de considerarse agudos, cuando los efectos son a nivel de letalidad, o tenemos ya efectos de tipo crónico, que implicarían que los efectos son más a largo plazo. Y la contaminación, o los efectos se podrían encontrar a distintos niveles dentro de un organismo y que pueden a su vez transmitirse de generación en generación. El caso de los metales pesados es bien sabido que, por ejemplo, los animales tienden a acumular en distintos tipos de tejidos, como por ejemplo los peces, tienden a acumular en distintos tipos de tejidos, músculo e hígado, por ejemplo, estos metales pesados. Y cuando un pez pequeño, por así decirlo, o un pez que está en los escalones más bajos de la trama trófica, consume, por ejemplo, una partícula de metal pesado, si viene un predador que consume varios de esos peces, de esa manera empieza a acumularse en el predador y a magnificarse. Es por eso que se sabe que, por ejemplo, los predadores top, como por ejemplo un atún, pez espada, incluso los cetáceos también, tienen muchísima concentración de metales pesados, debido precisamente a esa magnificación que se da a nivel de la trama trófica, ¿no? El tiburón azul también, los tiburones pelágicos son animales que sufren este tipo de situación. El ciclo no termina ahí, ya que estas sustancias tienen la capacidad de llegar hasta las personas cuando consumimos productos del mar, sin importar que estos hayan sido pescados lejos del origen de la contaminación. El mercurio, el plomo, por así decirlo, son metales pesados muy utilizados en la industria, ¿no? El mercurio y plomo tienen la capacidad de llegar al agua y de esa manera en el agua empezar a ser disponibilizados, ¿no? desde las tramas tróficas menores, desde los eslabones de la trama trófica menor hacia las tramas tróficas superiores. Cuando estamos hablando de tramas tróficas superiores, estamos hablando, por ejemplo, de peces que tienen la capacidad de desplazarse mucha distancia. Entonces, si algo está pasando, por ejemplo, yo soy de Uruguay, o sea que si algo está pasando en Uruguay, y por ejemplo nosotros tenemos la corvina blanca, que es un animal que se distribuye desde la latitud 25 aproximadamente, sur hasta el Mar Caribe, entonces tiene una capacidad de sus poblaciones estar distanciadas en un espacio de tiempo, en un espacio muy grande. Los animales que pueden estar ingiriendo metales pesados, por ejemplo, en Uruguay, pueden hacerlo disponible en otros países, ¿no? Geográficamente hablando. Entonces, lo que está pasando en un lugar nos compete directamente a otro. La buena noticia es que gracias a su gran complejidad, los ecosistemas marinos pueden sobreponerse a la contaminación. La mala noticia es que el cambio climático está poniendo en jaque esta fortaleza y el futuro de los mares parece incierto. Es normal que una población fluctúe en 10, 20 años en su abundancia y que un ecosistema también fluctúe. Sin embargo, el cambio climático está introduciendo algo que es con mucha fuerza y muchas veces está siendo un poco impredecible. Hay que también entender que, por ejemplo, el Niño, sobre todo para la región de América y Australia, son efectos muy grandes debido a que suceden en el Pacífico, que es una masa acuática gigante que permite que los efectos que suceden en el Océano Pacífico se trasladen a nivel global. Entonces, saber diferenciar cuando estamos efectos sobre el Niño o la Niña y a su vez contemplarlos cuando nosotros estamos trabajando con datos para estudiarlo en esos ecosistemas, se ha visto que el calentamiento global está introduciendo una nueva fuerza externa que a su vez
la capacidad de resiliencia de los ecosistemas está como disminuyendo, por así decirlo. Entonces, el cambio climático afecta directamente al ecosistema y a todos los recursos que ese ecosistema provee para el ser humano. Por ejemplo, si una población nos puede suceder que estamos bajo efecto del Niño y a su vez el cambio climático está mostrando señales más fuertes al ecosistema, es muy probable que las pesquerías asociadas a esos ecosistemas sufran efectos graves, económicos y fuertes, precisamente porque no tuvieron la capacidad de adaptarse o de aclimatarse a ese cambio tan rápido, por así decirlo. En consecuencia, la mitad de los marismas del mundo, el 35% de los manglares y el 30% de los arrecifes de coral se han degradado. ¿Qué se está haciendo para detener esta pérdida? Agustín Carniquian nos cuenta desde Uruguay. Es normal que una población fluctúe en 10, 20 años en su abundancia y que un ecosistema también fluctúe. Sin embargo, el cambio climático está introduciendo algo que es con mucha fuerza y muchas veces está siendo un poco impredecible. Hay que también entender que, por ejemplo, el Niño, sobre todo para la región de América y Australia, son efectos muy grandes debido a que suceden en el Pacífico, que es una masa acuática gigante que permite que los efectos que suceden en el Océano Pacífico se trasladen a nivel global. Entonces, saber diferenciar cuando estamos efectos sobre el Niño o la Niña y a su vez contemplarlos cuando nosotros estamos trabajando con datos para estudiarlo en esos ecosistemas, se ha visto que el calentamiento global está introduciendo una nueva fuerza externa que a su vez la capacidad de resiliencia de los ecosistemas está como disminuyendo, por así decirlo. Entonces, el cambio climático afecta directamente al ecosistema y a todos los recursos que ese ecosistema provee para el ser humano. Por ejemplo, si una población nos puede suceder que estamos bajo efecto del Niño y a su vez el cambio climático está mostrando señales más fuertes al ecosistema, es muy probable que las pesquerías asociadas a esos ecosistemas sufran efectos graves, económicos y fuertes, precisamente porque no tuvieron la capacidad de adaptarse o de aclimatarse a ese cambio tan rápido, por así decirlo. Además, existe una nueva tendencia en la protección de los ecosistemas marinos. Esta consiste en aprovechar las denominadas cadenas de biovalor. O sea, yo tengo posibilidad de generar valor a través de estos residuos. Están generando biogás a partir de los residuos, cosa que hace 30 años era impensable. Entonces, desde el punto de vista, se está trabajando de una manera más sustentable, se están generando mejores resultados, pero todavía es algo que está como incipiente. Por suerte se viene creciendo, cada vez más gente se contagia en esto, y ahí es donde se necesita todo tipo de personas que puedan colaborar desde su punto de vista. Afortunadamente, no se necesita ser una empresa para velar por los ecosistemas marinos. Cada uno de nosotros puede hacerlo mediante acciones simples pero poderosas. Tratar de generar menos contaminación, ya sea a nivel de aire, suelo, tierra, generar menos cantidad de residuos, transformar el concepto de lo que es el residuo, o sea, se puede revalorizar, si uno mismo puede reutilizar su propio envase para decir, me lleno de agua mi botella, mi termo, por así decirlo, elijo no consumir plásticos, y poco a poco ese cambio se va a ir dando. Obviamente que las acciones individuales tienen que transformarse en acciones grupales y creo que ahí es donde se está empezando a trabajar. Al final del día, la lección es clara. Al cuidar de los ecosistemas marinos, protegemos toda la vida del planeta, esa vida de la que Agustín Carniquian ha sido testigo. Me quedo corto de palabras para poder transmitir hacia los demás. Y me encantaría que eso lo pudieran ver generaciones distintas. Esto fue Reporte Climático, periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Muchas gracias por habernos acompañado. Soy Iván Carrillo, nos vemos pronto.